buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando estés viendo este podcast. Antes de empezar en faena, me habéis dicho muchos que si solo se puede ver en YouTube, de momento solo en YouTube. Me tengo que poner para subirlos a Spotify, ¿vale? Para que los podáis escuchar también, pero de momento está en YouTube. Yo creo que dentro de 2 o 3 semanas también se podrá en Spotify, pero de momento aquí me veis en YouTube. Y hoy os traigo un tema muy especial para mí. Es como el corazón de todo mi desarrollo personal durante estos años. Espera que me siento que me cago ahora sí. Es el corazón de todo, el motivo de todo. Y como es muy especial para mí, me he traído aquí mi tablet con mis apuntes porque no me quiero olvidar de nada. Y básicamente vamos a hablar del miedo a ser vista. Y no solo me voy a referir a las redes sociales, que puede ser lo primero que te dices, vale, miedo a ser vista es miedo a exponerme. Sí, por supuesto, vamos a hablar de eso, porque yo llegué, ya os lo he contado, a tener miedo a exponerme, tanto que me oculté detrás de canales automatizados de YouTube para llevarles a éxito sin mostrar yo mi cara. Hasta que me di cuenta que eso no es lo que yo quería hacer en la vida. Aunque fueran muy exitosos los canales automatizados, yo quería hacer esto, aportar algo a la gente. Entonces, no solo las redes sociales, sino al miedo a ser vista tú como persona. Y es que hay veces que queremos ser invisibles y seguramente no salgamos de casa con la idea de quiero ser invisible, sino que es algo que tienes en el subconsciente y es lo que vamos a tratar aquí, hoy en el podcast, ¿vale? Y os voy a hablar no solo de cuál es el miedo, cuáles son las causas, la raíz de ese miedo a ser vista, sino las cosas que yo he hecho, para poder salir de ese bucle, porque merecemos ser vistos, porque todo el mundo tiene algo que aportar al mundo y todo el mundo tiene su estrellita propia, o sea, su zona donde tiene que brillar, ¿vale? Entonces, tener paciencia conmigo en este podcast porque es algo que todavía estoy trabajando y todavía, estoy trabajando. Entonces, vamos a empezar. Y quiero introducir el episodio haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tienes algo que aportar al mundo? ¿Vale? Que tienes una opinión sobre algo, que sabes hacer algo, que tienes algo que aportar, pero justo cuando estás a punto de hacerlo, algo dentro de ti te frena. Algo dentro de ti te dice, no es suficiente, tienes que aprender más, te fijo que hay gente que sabe más que tú, te fijo que hay gente que te critica, y es como si una parte de ti te dijera, mejor que no te vean, ¿vale? Mejor que no te juzguen. Mejor que no hagas ruido, no hagas ridículo, no hagas ruido, mejor cállate. Y esto, insisto, no solo me refiero a publicar algo en redes sociales, sino seguramente igual has estado en una reunión, has tenido una idea y te la has callado, has estado con un proyecto, han dicho a alguien, ¡ay, alguien lo quiere presentar en público! Tú, en el fondo dirías, quiero, pero te has callado. Quiero decir, nos pasa mucho, y no solo en el entorno profesional, obviamente, también nos pasa en el entorno personal, que tenemos miedo a que nos vean, tenemos miedo a que nos juzguen, tenemos miedo a hacer ruido. Y eso es el miedo a ser vista. La típica frase de, ay, es que ha sido siempre una niña buena, no hacía ruido. Y la gente está orgullosa de eso. Bueno, pues estás criando una hija que seguramente tendrá miedo a ser vista. Y hoy en día y siempre en el mundo, todo el mundo tenemos derecho a ser vistos, porque existes como ser humano, eres válido, eres importante y tienes algo que aportar. Y me da igual si es que eres súper bueno haciendo presentaciones, me da igual si eres súper bueno plantando patatas, eso merece que el mundo lo conozca. Insisto, no solo digo que lo tengas que publicar en las redes sociales, que también, sino que, pues que mereces ser visto en una reunión, mereces dar tu opinión en una reunión, mereces ser visto en un público cuando das tu presentación, no tienes que esconderte, no vas a hacer el ridículo. Y si lo haces, ¿qué? ¿Qué? O sea, y esto ya lo dije en otro podcast, es como si cuando fuéramos chiquititos, cuando estamos empezando a andar, empiezas a andar, te caes y dices, mierda, no sirvo para andar. Tengo miedo de hacer el ridículo. No lo voy a intentar. Hoy en día no estarías andando. O sea, no es tan importante. Y el miedo a ser vista
está mucho más presente de lo que creemos. Y yo, desde que soy consciente que yo lo tengo, que yo lo he tenido y lo estoy sanando, me doy muchas veces cuenta. Gente que, por ejemplo, se hace una foto y se esconde, que es como... gente que está en una reunión o en un grupo de amigos, ¿no? Viene un amigo fuera de, pues yo qué sé, un amigo de un amigo, y opina una cosa y le dice sí, 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 viene otra persona, opina otra cosa y dice sí, 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 sí. Esa persona tiene miedo a ser vista porque básicamente se adapta a las opiniones de los demás para no contradecir, para no dar su opinión. Y esto, os digo, puede pasar en el entorno personal o en el entorno trabajar. Y a veces lo disfrazamos en timidez, y yo lo he disfrazado mucho en timidez, ¿no? Otras veces lo disfrazamos en baja autoestima. Y muchas veces lo disfrazamos en no, todavía no estoy lista para expresar mi opinión, todavía no estoy lista para lanzar este proyecto, todavía no estoy lista para empezar a publicar en TikTok, Instagram o YouTube. Esta es mi excusa reina, que me ha llevado durante 4 años a no hacer nada con mi cara. Todo sin mi cara. Todo el contenido que hacía era sin mi cara. Y son excusas que nos vamos diciendo, ¿no? No, en una reunión, yo que sé, de gente, ¿no? Que opina, no, tú no expresas tu opinión, no, es que yo soy tímida. O tienes miedo a ser vista, porque a lo mejor lo que te pasa es que tienes miedo a que te juzguen, tienes miedo a expresar tu opinión por las represalias. Y en el fondo no es ni timidez, ni baja autoestima, ni no estoy lista todavía, sino es miedo a brillar. Y todo el mundo tenemos derecho a brillar y nadie brilla en estrella ajena. Es decir, a lo mejor estás brillando en una estrella que no es tuya, porque cada uno tenemos nuestra parcelita donde brillar. Y todo el mundo tenemos que ocupar un lugar. Todo el mundo tenemos que ser nosotros mismos sin pedir permiso. Y esto es algo que a mí me ha costado mucho porque vivimos en la era de los ofendidos, ¿vale? Es decir, no, tengo miedo de decir esto porque igual se ofende a alguien. Tengo miedo de decir mi opinión con unos amigos porque no sé quién se va a ofender. Te voy a decir una cosa desde aquí. Si tú eres tú misma, das tu opinión, obviamente sin gritar, sin insultar, sin tal, y hay alguien que se ofende, la culpa es del que se ofende, no es tuya. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sabéis que yo soy celíaca. Es como si yo cada vez que voy a comer con alguien les tengo que obligar a que coman sin gluten, porque si comen con gluten me ofendo. ¿Quién tiene el problema? Yo. Pues es lo mismo cuando tú expresas tu opinión, ¿no? Parece como que tenemos miedo a ofender o tenemos miedo a que haya gente que se ofenda. Siempre va a haber gente que se ofenda porque la gente... iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Pero la gente necesita trabajarse, ¿vale? Cada uno tiene su proceso. Tú no tienes que pedir permiso para ser tú misma. Y si de la forma que te vistes, de la forma que comunicas, la pregunta que has hecho o la idea que has verbalizado o el contenido que estás creando molesta a alguien, no es tu problema. Es el problema de esa persona, que es quien se lo tiene que trabajar. Tú no tienes que pedir permiso para ser tú misma, bajo ningún concepto. Y habrá personas que no le gusten, no pasa nada, esto es como un buffet, la vida es un buffet libre. Yo soy celíaca, nunca iría a la zona de la pasta, me voy a la zona de las ensaladas. Pues la vida es igual. Si tú publicas algo, comentas algo y a alguien no le gusta, no pasa nada. Puede venir otra persona e irse esa persona. Quiero hablarte de esto, de cómo transformar ese miedo en fuerza, en presencia y en autenticidad, porque ese miedo a ser tú misma, que tú misma tienes, vaya frase más bien hecha me acaba de salir, es donde está tu diferencia, seguramente es donde esté tu propósito, seguramente es donde está tu autenticidad, tu ADN como ser humano. Y hoy quiero hablarte de eso, ¿vale? De cómo transformar ese miedo en fuerza, en presencia y en autenticidad, porque el mundo no necesita una versión más pequeña de ti, necesita verte completa, con todas tus facetas, con todos tus defectos y con todas tus virtudes, que para eso estamos aquí, para trabajarnos los defectos. Y el miedo a ser vista muchas veces viene del pasado, ¿vale? Viene de cuando aprendimos que a destacar era peligroso. Yo os lo conté creo que en el anterior podcast, que a mí cuando mi profesora Encarnita me puso un excelente y me puso de ejemplo en la clase, ese fue mi clic para decir, esto es peligroso, esto te pone en peligro. No me digas qué clic hice ahí, tener éxito con peligro, no me digas el por qué. Pero el asunto es
que mi cerebro hizo clic. Y luego durante muchas veces en la vida a mí me han dicho, tú eres rara, porque es cierto que no soy como los demás, tú eres rara, tú eres diferente, en entornos que le tenían que dar seguridad y que no me dieron ningún tipo de seguridad ni me arroparon. Entonces, al final, es ahí cuando empiezas a decir, espérate, que cada vez que hablo me cae bronca, que cada vez que expreso mi vena creativa me cae bronca, que cada vez que tal me cae bronca, ¿qué voy a hacer? Una niña mueble. No voy a hablar, no voy a decir. De hecho, yo todavía en entornos que yo no siento seguros, por diferentes caracteres de las personas, yo soy otra Sara. Es decir, yo cuando estoy en entornos seguros soy súper parlanchina, hablo, me encanta debatir, pero en entornos que yo todavía identifico como no seguros, soy la persona más callada del universo. Puedo estar perfectamente 2 horas sin abrir la boca. Y es algo que me tengo que trabajar, es algo que, bueno, a lo mejor no me tengo que trabajar de intentar encajar ahí porque no voy a encajar, pero sí que no sé si me pasa en este podcast, que no me afecte tanto, es decir, que pueda estar en ciertos entornos en los que yo no me siento segura sin dejar de ser yo. Básicamente, era eso lo que quería decir. Pues eso, y esto viene del pasado, pues lo que os decía, de cuando aprendimos que podía ser peligroso, de cuando alguien nos hizo sentir que brillar era demasiado, lo que os acabo de contar del excelente, o cuando el cariño que recibíamos dependía de no incomodar. Esto me pasaba a mí, de no llamar la atención. Mira qué bien se porta la niña, no hace nada. En el momento que yo podía jugar o podía ser más niña, cuando nos montábamos en el coche caía bronca. No, porque has dicho, porque has hecho, porque has tal. Entonces al final aprendes a callarte, a decir, vale, si no hablo, si no digo nada, no pasa nada. Y nadie me echa la bronca. Y así me he tirado 4 años. 4 años, pero que os digo que en este verano que me fui de vacaciones, estaba así en ese modo. De hecho, la gente que me quería y me salvó, me dijo, Sara, ¿por qué eres invisible? No hablas. No, o sea, ni con mi amiga, que es mi hermana, me dijo, Sara, había momentos incómodos en los que no hablabas. Y yo no era consciente de ello, porque tenía tan asimilado que tenía que ser invisible, que si no me movía, no molestaba y nadie me gritaba, que llegué a desaparecer. Y eso es donde te lleva el miedo a ser vista, a desaparecer, a pasar inadvertida. De hecho, ha pasado algo muy curioso en este mes y medio, que ha habido gente que me ha visto anteriormente y no recuerda haberme visto. Pero claro, normal. Quería ser invisible. Y así vamos sin darnos cuenta, creciendo, aprendiendo a esconder nuestra luz, para no molestar, para no llamar la atención, a empezar a hablar bajito, a pasar desapercibidas, ya sea por tu apariencia. Yo he vivido en mallas y camiseta ancha, iba a decir 4 años, pero no, porque 2 me habré pasado en pijama y otros 2 en mallas y camiseta ancha. Me encanta maquillarme, me dejé de maquillar. Me encanta peinarme, me dejé de peinar. De hecho, fui a la peluquería donde mi primo y me dijo, Sara, este pelo se está muriendo. Literal, se me estaba muriendo el pelo. Y aprendemos a trabajar sin levantar la voz para, bueno, pues eso, no llamar la atención, no ponernos en peligro. Pero aquí está la verdad. No puedes cumplir tu propósito escondida. No puedes liderar tu vida, si no te permites ser vista. Y no puedes inspirar si no te permites y no te atreves a mostrarte como realmente eres. Y insisto, hay mucho miedo de la gente últimamente en mostrarse como es o en decir por miedo a ofender. Vuelvo a decir y a insistir, quien se ofende no eres tú el culpable. A mí me puedes decir lo que quieras, No te voy a dar el poder de ofender, es un poder que tú das. Es decir, me puedes llamar lo que tú quieras, y creerme, me han dicho de todo. Y sí que es cierto que yo, por ejemplo, los comentarios en redes sociales yo lo he llevado muy bien. Es cierto que he tenido mucha suerte con mi comunidad y tengo muy poquitos haters, pero
antes que solía hacer publicidad tenía algún que otro más hater, porque obviamente llegábamos a más gente, yo eso lo llevaba muy bien. Yo, por ejemplo, llevo muy mal, cuando os digo antes que me encanta debatir, cuando la gente no tiene argumentos y te intenta convencer a las malas, cuando la gente chilla por mis traumas, ¿vale? Yo ahí me paralizo, me hago una niña pequeña. El problema no lo tiene la persona que chilla, el problema lo tengo yo. Yo tengo que trabajar en que no me moleste que la persona de enfrente chille, ¿vale? O sea, que no me moleste que la persona de enfrente me ataque personalmente, porque el poder lo tengo yo en darte a ti, el poder de molestarme o no. No sé si me he explicado, pero creo que sí, ¿no? ¿Se ha entendido? Y voy a ir un poquito más rápido porque llevo no sé cuánto ya en este podcast. Y el miedo a ser vista no es solo el miedo al juicio, es miedo a la exposición, es miedo a sentirse vulnerable, es miedo a que si me ven, me critiquen, me comparen. Cada 2 por 3 yo oía en mi infancia, es que no eres igual a, es que mira quién, es que no eres igual. Y miedo a que te rechacen. Al final es un miedo de, me van a separar del grupo, ¿no? Parece que tienes que seguir al grupo porque el grupo siempre está en lo cierto y si tú opinas diferente, tienes miedo a que te rechacen. Y os voy a decir una cosa, históricamente las masas se equivocan. Cuando el señor que inventó la fregona, fue una señora a decirle que qué invento el diablo era ese, que le gustaba fregar de rodillas. Históricamente las masas se equivocan. Si tú tienes una opinión diferente, será por algo y tienes derecho a expresarla, ya sea en tu entorno familiar, personal o en el trabajo. Y también el miedo a ser vista viene mucho con el miedo a decepcionar, porque en el fondo queremos que nos quieran, en el fondo queremos que nos acepten, en el fondo queremos pertenecer a ese grupo. Y mostrarte como eres implica el riesgo de perder esa pertenencia al grupo. Y hay algo que olvidamos, cada vez que eliges esconderte, te estás rechazando. Te estás diciendo, no soy suficiente. Y ese es el peor diálogo interno que seguramente puedas tener en tu cabeza, porque tú eres suficiente. Tú eres suficiente por existir. Yo se lo digo hasta a mi perro. Eres importante, eres suficiente porque existes. Cualquier persona humana existes, eres suficiente. Y al ser suficiente, da igual si te rechazan o no te rechazan, son seres humanos, quiero decir, como tú, no son gente de más autoridad que tú. No elijas esconderte bajo ningún concepto. Y decirte a ti que no eres suficiente, créeme, eso duele más que cualquier crítica externa que te puedan hacer. Pensar que no eres suficiente, eso sí que, voy a decir una palabra. Eso sí que es del peor hater, que tú te digas eso. Y cada vez que te escondes, te lo estás diciendo. Cada vez que no te permites ser tú misma, te lo estás diciendo. Y os voy a dar, creo que he apuntado 5, ¿vale? 5 pautas que yo estoy siguiendo a día de hoy, porque yo os digo que yo este verano era invisible. O sea, era una ameba, una ameba que me llevaban de un sitio a otro y no verbalicé mi opinión hasta que en un momento determinado alguien habló de que estaba empezando a hacer canales automatizados y empecé a hablar, a darles mis consejos. Y todo el mundo, porque estaba rodeada de personas de mi entorno, de mi más estricta confianza, todo el mundo me dijo, Sara, ¿te has dado cuenta cómo has brillado en el momento que has dicho qué hacer para crear contenido? Es en el único momento que te hemos visto en esta semana que te brillaban los ojos. Es en el momento que hemos visto en esta semana que te has atrevido a ser tú y que te has atrevido a mostrar tu opinión. Y eso pasa cuando te atreves a ser tú y a mostrar tu opinión, te brillan los ojos, te brilla el alma, estás en tu salsa y eso no lo puedes renunciar. Y aquí hay 5 pasos, ¿vale? Que yo he seguido y sigo. Primero, nombrar, es decir, como todo en la vida, tienes que reconocer la situación en la que estás. O sea, esto es básico, me da igual en qué, ¿vale? Tienes que decir, tengo miedo a ser vista, pero aún así elijo avanzar, es decir, yo tengo miedo a ser vista. Este podcast, yo antes hacía podcasts que me salían del tirón, y desde que he tenido que empezar a darme cuenta que tenía este miedo y se me puso este miedo a través de una serie de traumas, ostras, me cuesta,
me cuesta, estoy aquí con mis notas, aunque las miro, no las miro, pero me siento segura, es porque todavía tengo miedo a ser vista, pero elijo avanzar. ¿Y cómo elijo avanzar? Sentándome todas las semanas delante de la cámara y hablando de mí, de mi experiencia y sobre todo, bueno, pues con ganas de que os pueda ayudar. No esperes a no tener miedo para hacerlo, esto lo he hablado ya en otros podcasts, el miedo es como un monstruo que si le das la espalda crece, no vas a no tener miedo sin hacer algo, es decir, tengo miedo a montar a caballo, estando en el sofá, visualizando, meditando, haciendo afirmaciones, no se te va a quitar el miedo a montar a caballo hasta que no te montes a caballo. Esto es lo mismo, no se te va a quitar el miedo a ser vista hasta que no empieces a ser vista. Y esto pasa, y pongo siempre el mismo ejemplo porque creo que, bueno, la mayoría de la gente tiene carne de conducir. La primera vez que coges el coche tienes pánico. Estás como, ay, tengo que meter marcha, tengo que no sé qué, no sé qué. Hoy en día, que igual ya llevas 20 años conduciendo, ya no tienes miedo a conducir. ¿Por qué? Porque has superado ese miedo, has pasado de pantalla. Así que hazlo aunque tengas miedo. Lo segundo, empieza por espacios seguros. No tienes que exponerte de golpe. Yo, por ejemplo, mi espacio seguro es YouTube. Si os fijáis, llevo un mes y medio publicando sobre todo en YouTube. En Instagram publico el podcast. Pero para mí Instagram estoy trabajando en que sea un medio seguro, o TikTok, pero para mí YouTube es mi medio seguro. Entonces yo lo estoy haciendo aquí, este es mi espacio seguro. Entonces empieza a ser tú misma, empieza a dar... Perdón, que me llaman. Empieza a ser tú misma, empieza a dar tu opinión en espacios seguros, a lo mejor en entornos familiares, en trabajo, pero en espacios seguros. Empieza a hablar más en una reunión, poco a poco, a proponer una idea, a subir un vídeo, a compartir algo personal con alguien, pequeños actos de vulnerabilidad, ¿vale? Para que puedan fortalecer tu seguridad interna. Yo ponerme delante todas las semanas de una cámara, elegir una temática, hacerme un guión de cosas que he tenido que ir sanando para poderos ayudar, entretener o lo que sea que haga yo con este podcast, esto es vulnerable para mí. Pero es mi espacio seguro. De momento es esta red social, es esta comunidad. No empieces a lo loco, a lo kamikaze, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque luego, claro, vienen los problemas. Tercero, cuestiona la voz interna. Esa que dice, ¿quién eres tú para hacer esto? O la que dice, ¿estás acaso preparada? ¿Acaso que es que tu opinión importa? Vale, pues respóndele, soy alguien que tiene algo que aportar. O sea, cada vez que tú misma te digas, ¿quién eres tú para decir esto? Y créeme, te lo vas a decir tú más veces que alguien te lo pueda decir. Es decir, si tú tienes miedo a publicar un vídeo porque dices, de fijo que alguien me va a decir, pero ¿quién eres tú para publicar esto? Te puedo asegurar que tú te lo vas a decir más veces que alguien escriba ese comentario ahí abajo. Muy poca gente lo va a escribir, o nadie. Si se te hace viral, puede ser que alguien, pero si no, créeme. No, eso está en tu cabeza, así que tú dite. Cada vez que esa frase salga en tu cabeza, di, soy alguien que tiene algo que aportar. Cada vez que estés en una reunión o alguien te diga algo y digas, yo tengo una opinión, y te venga a la cabeza, ¿quién eres tú para decir esto? Pues soy alguien que tiene algo que aportar, así que lo voy a decir. Obviamente entraría la asertividad y toda la pesca, pero lo tienes que decir. Porque la duda no se elimina ignorándola, sino respondiéndola con verdad. Es decir, ¿quién soy yo para hacer esto? Yo soy una persona que tiene algo que aportar. Esa es mi verdad. Y por eso tiro para adelante. Y tienes que cuestionar esa voz interna. Cuarto, conecta con tu intención, no con el resultado. Esto es súper importante y no se trata de gustar a todos. Odio. Yo creo que no hay nadie que guste a todos. Y si gustas a todos, algo malo estás haciendo. No estás siendo tú mismo. Es imposible gustar a todos. Yo siempre pongo el ejemplo de la comida, pero a mí me gusta toda la comida, pero no puedo comer el gluten. Es decir, siempre hay alguien que no le gusta el queso, que no le gusta... No me gustan los plátanos, no le gusta el plátano. ¿Odio el plátano? No. ¿Estoy rechazando al plátano? No. Te fijo que hay gente que le gustan los plátanos, no me gustan los plátanos. Entonces, no tienes que gustar a todo el mundo. No te dan un pin por gustar a todo el mundo. No, o sea, cuando acaba tu vida no te dan ese pin. No hay más premios cuando termina la vida de ha sido una persona que ha gustado a todo el mundo. Bien hecho. No. Sin embargo, cuando estés ahí, en los finales de tu vida, sí que vas a recordar lo que has hecho siendo tú misma. Las cosas que tenías aquí dentro las has dicho, o las cosas que tenías aquí adentro de hacer y te has atrevido a hacer. Eso sí que es un pin, ¿vale?
un premio. Entonces, no tienes que gustar a todos. Si a mí cuando alguien me dice, esta persona le cae bien a todo el mundo, algo aquí pasa. O no está siendo ella misma, un bien queda, algo está pasando. No se trata de ser, o sea, no se trata de gustar a todo el mundo, perdón, se trata de ser coherente contigo. O sea, hoy en día estamos perdiendo totalmente la coherencia, la gente no sabe si va o viene, si le gusta lo negro o lo blanco. Al final tienes que ser coherente con tú mismo, dejar de tener tanta toxicidad fuera de mensajes y decir, ¿esto va conmigo? Sí. ¿Esto va conmigo? No. Y se trata de demostrar lo que eres sin adornos y sin máscaras. La gente conecta con la autenticidad. La gente no conecta con la perfección. Y hoy en día mucho más. De hecho, yo, cuando di vueltas a empezar el podcast, tenía en mente llamarlo Imperfectus. Un podcast para la gente imperfecta. Porque la gente quiere imperfección. Es cuando conectas con la gente. Cuando te ves imperfecto y te ves auténtico. Y por último, brillar no significa ser perfecta, significa ser honesta, significa atreverte a estar presente incluso cuando te tiembla la voz. La vida no te está pidiendo que seas pequeña para encajar, la vida te está pidiendo que seas tú misma para inspirar. Y es lo que te digo, no estoy hablando de inspirar a masas, que si es tu sueño, sí, pero se puede inspirar a tu hija, a tu hijo, a tu padre, a tu madre, a tu pareja, a tu amiga, a tu amigo, a tu vecino del quinto. O sea, no hace falta exponerse como yo me estoy exponiendo para inspirar a masas. Puedes inspirar e impactar a muchísima gente sin necesidad de crear contenido, ¿vale? Es lo que quiero que veáis. Es decir, yo, mi caso sí, o sea, mi caso voy a inspirar a masas. Todo el mundo sabemos que el éxito es inevitable, pero no tienes por qué ponerte delante de una cámara. Es decir, el miedo a ser pequeña se quita y tienes que aprender a inspirarte, pues eso, con la gente que tienes alrededor. Y quiero ponerte una tarea para esta semana y te la voy a leer, así que vamos con ella, ¿vale? Quiero que te pongas, o sea, quiero ponerte una tarea para esta semana. Quiero que esta semana hagas una cosa que te dé un poco de miedo, ¿vale? Una pequeña acción que diga, estoy aquí y ya no me escondo. Puede ser, oye, he conseguido hablar en una reunión que me aterraba. O puede ser, tengo que presentar un proyecto, lo estaba evitando y ya he puesto fecha y voy a presentar mi tesis, el proyecto o tal. Puede ser, Sara, por fin me he atrevido a grabar un vídeo en Instagram, en YouTube, en TikTok, en tal y tal. O puede ser, por fin me he atrevido a dar mi opinión en una reunión familiar, lo que sea, ¿vale? Pónmelo en los comentarios o mándamelo por Instagram, por donde quieras. Y quiero despedirme con el mensaje de el mundo necesita tu voz, necesita tu mirada y necesita tu historia. Y si tú no te das el permiso para ser vista, nadie más podrá hacerlo por ti. Y esto es algo que a mí, cuando leí esta frase, dije, ya está. O sea, es que soy la protagonista de mi vida. Es que si yo no me hago valer, no va a venir nadie a hacerme valer, porque soy yo la que tengo el poder de ser vista. Soy yo la que tengo el poder de decir, aquí estoy yo, esta es mi opinión, valgo simplemente por el hecho de existir y así es como vivo, o así es como actúo, o así es como hablo, o así es como pienso. Lo que queráis, ¿vale? Así que nada, hasta aquí, creo que sí que os lo he dicho todo. Sí, más o menos, sí, os lo he dicho todo. Bueno, más o menos no, os lo he dicho todo. Hasta aquí os dejo el podcast de esta semana. Espero que os haya gustado. Yo os digo que es un tema que me toca mucho, por eso igual también ha sido un poco más caótico. Si os gusta que os hable más sobre este tema, ponedme en los comentarios, porque os puedo hablar del miedo a ser vista pues como para 300 capítulos. Y también creo que es un miedo que tenemos mucha gente y que a lo mejor nos afecta más de lo que pensamos, así que por eso me ha gustado hacer este episodio. Espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene. Hasta